Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, pues, muy buenas tardes, un gusto acompañarlos en esta agradable tarde calurosa de Santiago. Sí, se pasó. Está pesadito el aire. Vamos a poner un aire acondicionado que tenemos que es muy bueno. Sí, que mete un ruido. Que no hace ni un ruido. Si no entra el sonido no hay problema, ¿no? Es muy moderno. Sí, bueno, Arturo, mucho calor climático, pero también calor político, porque estamos cerca de que, a una semana de que se dé a conocer ya un gabinete que tú tendrás más información que nosotros, pero más o menos que casi todo se sabe, casi todo ya se especula con seriedad de los nombres. A esta altura ustedes tienen más información que nosotros. No creo. He visto en las páginas de este edificio, los medios de comunicación que circulan por este edificio que manejan bastante información. Sí. Información que alguna estará bien, otra estará mal. La verdad es que nadie sabe más que el presidente electo, que nos va a sorprender con una gran lista de sus colaboradores directos que tendrán una gran tarea titánica desde el 11 de marzo en adelante. ¿Y qué te ha sorprendido a ti el presidente electo? Porque lo conoces desde antes, pero conocer a una persona, a un candidato distinto que conocer a un presidente electo, me imagino que es como la gracia del cargo. Esto pasa, me parece que en todas partes, cuando tú tienes la responsabilidad del poder, duermes de una manera distinta, reflexionas distinto. ¿Tienes alguna reflexión de quién es José Antonio Kast hoy día y quién era antes de ser elegido? Es tal cual nos imaginábamos los más cercanos y los que lo veíamos tan entusiasmados, no solo en esta elección, sino que las elecciones pasadas. Nos imaginábamos en el momento que le tocara asumir una tarea tan importante como la que le está tocando. Mucha energía, muy entusiasta, con muchas ganas de hacer el trabajo y hacerlo bien. Es muy distinto, y esto siempre lo dice él. Nosotros somos muy de tener reuniones con nuestra gente, particularmente con gente joven que se va involucrando en el servicio público, y él tiene una frase ahí que a rato yo se la discutía: mira, esto no puede, la palabra sacrificio no existe, esto es con gusto, esto tiene que ser con ganas, esto se tiene que hacer en función de una vocación muy profunda que no se puede traducir en andar, digamos, quejándose porque todo lo que dejé de ganar. Esto típico, digamos, en estas conversaciones con la gente se quiere sumar al gobierno, me iría mucho mejor en el sector privado. Puede ser, pero en el fondo acá hay un compromiso y tú tomas una decisión y tú le echas para adelante en función de esa decisión. Depende del valor que le pones tú a lo que haces. Y él ha sido uno de los grandes promotores de tomar con entusiasmo las tareas en el servicio público, cosa que nos ha terminado contagiando a todos. Oye, Arturo, claro, tú eres uno de los colaboradores, uno de los más cercanos de José Antonio Kast desde el comienzo. Fuiste uno de los pocos que te fuiste con él de la UDI, y en ese sentido lo has acompañado en todo este camino, pero ahora además te toca ser presidente del Partido Republicano y no ser contraparte, pero también estar atento a los intereses y al devenir del Partido Republicano. Y cuando comenzamos a hablar de los gabinetes y empiezan a sonar los nombres, suenan muchos independientes, hay personas de la UDI, de Renovación Nacional, que están más o menos confirmadas, pero oímos pocos nombres del Partido Republicano. ¿Cuál es la negociación ahí? ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Y cómo va a participar el partido en las instancias ya más de toma de poder? Bueno, lo que tú dices es exacto así. A mí me toca hacer ahora, y ha sido un proceso, para ser franco, desde el 14 de diciembre en adelante. Contraparte, claro. Es curiosa, una figura media sui generis, pero la hemos ido asimilando, también pidiéndole, digamos, a los medios de comunicación que cada vez que nos toca conversar, también vayan entendiendo. Durante un año completo estuvimos hablando en nombre de José Antonio Kast, hoy día presidente electo, y ahora en el fondo uno no habla por el gobierno, sino que se van incorporando colaboradores que muy probablemente van a estar, digamos, en una futura moneda, y son ellos en el fondo los que tienen que ir tomando esos roles y uno replegarse a la tarea de partido político. Será uno grande, relevante en el Congreso, en la futura configuración, pero al final del día un partido más. Y en eso, lo que tú dices es totalmente cierto. Yo podría sumarme al sindicato de los partidos y decir, oye, yo también encuentro que tengo re poco no es como ningún nombre así como que suene así fuerte. Pero ahí está la confianza. Pues tenemos que confiar en el fondo en que la persona que eligieron los chilenos para tomar las decisiones sabe lo que hace. Efectivamente, cuando tienes la oportunidad de conversar un poco más profundo, tiene, digamos, un plan, digamos, bastante claro en su cabeza, que se va alimentando con lo que nosotros le vamos diciendo, con todas las personas que escucha mucha gente, tiene muchas reuniones al día, y al final del día tiene que tomar una decisión, también escuchando, por supuesto. ¿Pero vamos a tener republicanos en el comité político? El comité político, acuerda que también se compone por los presidentes de los partidos políticos, y en eso es el ampliado. Sí, y podría pasar de que se termine configurando para tener una voz permanente un ampliado más seguido, digamos, perfectamente. Eso depende, digamos, de la voluntad del presidente, del ministro del Interior, en fin. Si es que eso pasa, digamos, por suplir
carencia o ausencia de una persona de nuestra fila. Bueno, por de pronto el presidente de la República, por mucho que renuncie, representa el alma republicana, así que también va a estar ahí. Y nos tocará a nosotros también estar en calidad de presidente de partido, así que desde ese punto de vista está cubierto. Arturo, es que ya está el fantasma en la época Piñera 1, cuando llega al gobierno después, la derecha al gobierno después de tanto tiempo, democráticamente, desde el 58 con Alessandri, que no llegaba, la derecha, es que los pendrive famosos, que no tuvieron buena vejez, los famosos pendrive, las carpetas, las parcas rojas, pero sobre todo tanta gente capa técnicamente y profesionalmente, pero sin dotes políticos, y eso pasó a la cuenta. Hay mucha gente que justamente decía, pucha, yo en el sector privado las cosas las hacía mucho más rápido, hacía 2 llamados, me resultaban las cosas, hasta que aquí no se puede, el Estado es difícil. Y Piñera era bien crítico de eso, por lo que yo recuerdo haberlo escuchado en comentarios, porque había que tener aguante, porque es distinto esto. Pero el valor de la política y de los partidos políticos, mucho independiente, que puede ser muy capo, pero es capo, es como, yo no soy hípico, pero entiendo que en el club hípico se corre en pasto y en el hipódromo en arena. En arena, y me explicó una vez un amigo que hay caballos que son buenos para el pasto y caballos que son buenos para la arena. Además que corren para el otro lado, parece, en uno y otro. Yo no soy hípico. Entonces, de repente, qué distinto, hay profesionales súper capos, abogados súper destacados, pero que corren en pasto, los ponía a correr en arena y no son buenos. Está muy buena. No, pero es verdad, porque el caballo es bueno, es rápido, el caballo es lento, no es lento, pero no es su superficie. Entonces, si como los tenistas, hay de arcilla, hay de pasto, hay de cancha dura. Sí, es cierto la lista que corre, hay mucho independiente, hay mucha gente capaz, pero no sabemos cuánto sabe de política. No sabemos cuánta arena y cuánto pasto hay. Claro. La verdad es que, como todo en la vida, los equilibrios son los importantes, y en esto también uno tiene que buscar el equilibrio, donde tiene que haber conocimiento político, conocimiento cómo funciona el Congreso Nacional, cómo son los partidos políticos, cómo son o somos de mañoso quienes estamos, digamos, en alguna de las cámaras y estamos en el detalle de un proyecto de ley en una comisión y le dedicamos mucho tiempo para que venga alguien que no conoce, digamos, el mundo de la discusión legislativa a decirnos, mira, esto tiene que ser así porque yo en una empresa lo hacía así, qué sé yo. Estoy totalmente de acuerdo contigo y eso se va supliendo en función de un trabajo en equipo. Cuando tú tienes una persona que no quieres por ningún motivo dejar de contar con su talento, su experiencia en el equipo, pero le falta la mirada más de conocimiento de cómo funciona el mundo público, por ejemplo, bueno, tú le pones un subsecretario que se maneja mucho en eso y buscan la alternativa de personas que reúnan ese atributo y que conversen de muy buena manera entre ellos trabajando, mirando, digamos, un objetivo común. Eso se va equilibrando. Por eso he usado, a propósito de analogías, una que encuentro que es bastante cierta para el trabajo que está haciendo hoy día el presidente electo, que esto es como armar un puzzle complejo con piezas que son poco definidas, no es tan clara, digamos, el contorno de aquella. Entonces tú tienes que montarlo y tú lo quieres convertir en cuadro. Tú no le vas a poner pegamento a cada una de las piezas a la medida que las vas encontrando. Tú primero lo presentas y una vez que está instalado, llámese ministro, subsecretario, directores de servicio, le pones el pegamento definitivo. Y es eso en definitiva lo que está haciendo el presidente electo. Entonces que nombres que han salido son móviles. Sí, perfectamente. Por eso yo con mucho cariño cuando alguno de tus colegas o personas que están en el mundo de los medios de comunicación hoy día como muy ansiosos por saber la planilla final y qué sé yo, te dicen, mira, yo sé porque tengo 15 fuentes que me dicen que esta persona está entrando y saliendo todos los días a la oficina del presidente electo, entonces sí o sí es ministro. Puede ser, pero puede que aparezca otra persona y que al final del día el talento de esa persona era mucho mejor aprovecharlo dirigiendo una empresa pública que está a punto de quebrar, entonces se aprovecha ese talento en esa empresa. Es un invento para que no saques conclusiones con el ejemplo, digamos, pero eso puede pasar hasta el último minuto y al final del día no hay nadie más que el presidente electo, el que tiene el mapa de los ministros que en definitiva van a presentarse el 20 de este mes. Sí. Ahora, más allá de las cualidades, entremos como en a ciertos ministerios que son súper relevantes, y me refiero en específico el de seguridad, que claro, ahí ha sonado mucho el nombre del exalcalde Carter. Y más allá de sus méritos, que yo creo que él hizo una muy buena gestión en términos de seguridad y prevención del delito en su comuna, mientras fue alcalde, tiene una cosa que es insoslayable, que fue electo senador por la Araucanía.
¿tú serías partidario de tomar una persona que ni siquiera ha asumido como senador, obviando un poco la voluntad popular, porque tiene características que lo hacen una persona atractiva para liderar un ministerio? Asumiendo que es un ministerio muy importante, evidente. Es un ministerio muy importante y al mismo tiempo es un ministerio del cual es muy difícil hacer el perfil exacto que tiene que cumplir esa persona. ¿Por qué? Porque lleva apenas 2 años de ejercicio, incluso menos. Hoy día hay una configuración en tránsito y todos vemos, digamos, al ministro Elizalde que a ratos parece SEC3. ¿Por qué? Porque en el fondo le sacaron al Ministerio del Interior una patita que era tremendamente importante, que tiene que ver con la seguridad pública, y se fue a otro lado. Y esa otra persona en el Ministerio de Seguridad tiene varios elementos que son fundamentales: entenderse muy bien con las policías, entender muy bien la persecución y sanción penal, tener buena llegada con el Ministerio Público, trabajar de la mano con los mismos, comunicar muy bien, y sin descartar, por supuesto, ni confirmar ningún nombre, Josefina, es evidente que al mismo tiempo todos quienes nos dedicamos a la política sabemos que es una medida extremadamente excepcional, más aún cuando una persona se trata, o sea, ni siquiera, digamos, asumido, si eso, estamos todos de acuerdo. Pero es imposible, como lo dijo en algún minuto el presidente electo, descartarlo, porque es tan importante y tan profundo el cambio que se quiere hacer en materia de seguridad pública, de que cuando tú ecualizas los atributos que te acabo de resumir, sí es fundamental no descartar ninguna pieza o ningún elemento de aquellos que creemos son fundamentales para que esto se haga bien. Y, queramos o no, el senador electo, Rodolfo Carter, tiene atributos de sobra en los 3 elementos. ¿Y él ¿Significa que es el único que reúne esos 3 elementos? Por supuesto que no. Hay otras personas y eso es lo que en definitiva se tiene que ponderar. Los costos, los beneficios, el que sea la persona indicada para sacarnos de la crisis severa a la que estamos, creo que valdría la excepción excepcionalísima, como se pueda decir, pero no necesariamente, digamos, ese es el único camino y el presidente electo tendrá que tomar una decisión en su minuto. ¿Y él quiere? Bueno, tienes que preguntarle a él, no sé si es que efectivamente... Pero me imagino que usted algo sabe al respecto. Es que lo mismo, o sea, yo, mira, no he hablado directamente porque no me corresponde a mí, yo no soy quien está convocando, sí, digamos, pero a los usted va a tener ministros. que llenar ese cupo si es que se va. Sí, es cierto, buen punto. Pero no tengo ninguna duda que la vocación de servicio que tiene, el interés y cómo lo mueve el tema público, particularmente la seguridad pública, le debe mover un poco el piso. Pero al mismo tiempo tiene un tremendo compromiso. A mí me tocó acompañarlo en la decisión de asumir un desafío que le planteamos como partido, y el mismo José Antonio Kast, hoy día presidente electo, que asumiera un rol en la candidatura al Senado en la Araucanía, y terminó enamorado de cada una de las personas que le tocó conocer allá. Entonces es una decisión que en este minuto, si es que en el fondo se lo hubieran planteado, efectivamente no es fácil de resolver por él. Sí, Arturo Esquella le tocaría llenar el cupo, claro, porque es el presidente del Partido Republicano que es dueño de ese cupo. O sea, es dueño por 8 años porque así lo establece la ley. Exactamente. Entonces es el Partido Republicano que tendría que llenarlo. ¿Se llenaría con una persona que debiera contar con la anuencia de Rodolfo Carter, si se diera esa hipótesis, o no necesariamente? Porque, no voy a ser cínico, porque tiene que ver con que, por lo que yo sé, el reporteo, la relación con Ruth Hurtado, que era su contendora, a quien le ganó, que sí es militante. Contendora, compañera lista, esa cosa. Suele pasar, sí. Eso no resultó bien la relación entre ellos dos, que es perfectamente posible y humano que no se lleven bien 2 personas, y pudiera ser uno de los puntos de tope para Carter. Mira, podría salir sin entrar, digamos, a la hipótesis, porque efectivamente no estamos en esa hipótesis, pero sirve quizás para futuro. No, es una atribución exclusiva de los partidos políticos, que por lo demás no es la que más me gusta. En su momento presenté un proyecto de reforma constitucional que abordaba eso, pero que en este minuto le corresponde a los partidos. A la primera persona, porque uno se nutre de información, a la primera que uno le preguntaríamos su parecer es, por supuesto, a la que se ganó el derecho a estar ahí, que estaría renunciando a poder asumir, digamos, otra tarea. Pero es un dato más. Al final del día sería la directiva del partido la que tomaría esta decisión, y probablemente en conversación consultiva con la comisión política, en fin, o sea, obviamente que ahí operaría la institucionalidad, pero sin ninguna duda es una voz muy autorizada para guiar, digamos, una conversación de ese tipo. ¿Hay alguna conversación con Evelyn Matei al respecto? Porque Evelyn Matei del tema... ¿No? ¿Corta?
No hay ningún acercamiento, O sea, nada, porque perdón. ella conoce el tema de seguridad, tiene liderazgo político, la relación terminó pésima, sabemos, pero No que yo sepa, pero Eli quizás Matei sí, perdón tuvo Matías, peor relaciones lo tajante, pero no sí. he tenido ninguna noticia de algo al respecto. Ya, Nada, pero cero, no, cero, tampoco, cero, pregunto cero. nomás, porque el sentido común me indica que, lo dijimos en la mañana, que una persona que tiene una trayectoria y un talento y un conocimiento que... Sin duda. Que Y no un se viene capital para la político casa. muy relevante, además. Claro. Sí, sin ninguna duda, y eso sirve y qué sé yo, pero te contesto con la verdad, no tengo información alguna de algo que se acerque a eso siquiera. Arturo, otro tema que ha cambiado un poco respecto a lo que se pensaba en un comienzo tiene que ver con los hechos, por ejemplo, lo que ha sucedido en Venezuela, la intervención de Estados Unidos, lo que está pasando en Irán. Estamos viendo un mundo muy convulso y muchos se preguntan si un perfil como el de Francisco Pérez Maquena, que es la carta que también suena más para Cancillería, en una mirada más de que probablemente relaciones comerciales con los otros países y valorando la tremenda experiencia y inteligencia que tiene Francisco Pérez Maquena, no sería quizás la persona más idónea en un momento donde el mundo efectivamente vive situaciones que requieren ciertas destrezas diplomáticas que por lo menos a primera vista no se las conocemos. Mira, no han nombrado todavía al canciller, pero es un buen ejercicio para lo que estábamos hablando antes. Tomando el ejemplo, sigamos la hipótesis. Tenemos una persona que difícilmente alguien podría decir que no tiene talento para poder hacer una de las principales tareas, responsabilidades y compromisos que tenemos con los chilenos o que tiene, digamos, el futuro gobierno, que es reactivar la economía, atraer inversión, dar certeza en el mundo entero de que Chile es un buen destino para destinar sus recursos, el recurso de las empresas, digamos, a la inversión, en fin, y uno podría presumir, desconozco, yo no lo conozco a él, pero uno podría presumir de que todo el tema más diplomático, el de seguir, digamos, al pie de la letra, lo que eventualmente, digamos, podría saber una persona que ha seguido la carrera diplomática podría aportar. Bueno, y tú tienes un buen ejemplo, si es que está la determinación que tiene el gobierno, cosa que yo comparto y espero siga siendo siempre así, de que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance por volver a generar recursos que no solo signifiquen recaudación para el Estado, sino que suplan las falencias que tenemos hoy día en materia económica y que generen ese millón de empleo que necesitamos. Por supuesto que yo no agotaría eso. Busco al mejor asesor que le diga a una persona tan inteligente como la del perfil que tú señalas, que vaya guiando esa conversación. Nosotros no vamos a cambiar el destino de la guerra fría entre Estados Unidos y China. Simplemente se necesita ser criterioso, hacer todo lo contrario a lo que ha hecho Gabriel Boric, el presidente actual. Ahí tienes una buena guía de lo que no hay que hacer y seguir, digamos, el trabajo que personas muy expertas en la Cancillería hoy día y otras que tú puedas convocar te guíen, digamos, en esa materia, sin descuidar el propósito principal de los futuros 4 años en esa cartera. Arturo Esquilla, ¿cuánto tiempo antes debe renunciar alguien que tenga cargos como por ejemplo, Paulina Yesigi, no es sí, la de la asociación de AFP, si es que fuese que se retiró por, es Paulina me parece, si es que fuese que se retiró porque los que se especula para asumir un ministerio, o Rodrigo Pérez, que está a cargo ni más ni menos que uno de los grupos, sino el grupo más importante, el grupo económico más importante de Chile, ¿cuánto tiempo antes debe renunciar para evitar... Francisco. Dijiste Rodrigo. Sí. Que fue exministro, Rodrigo son hermanos, perdón. Sí. Francisco Paulina, Pérez, sí. que tenga que renunciar para evitar los conflictos de interés, que haya zonas grises, para que haya una separación amplia. ¿Tenés llamado urgente? No existe una norma, Matías, existe la... si te llaman y tienes que salir, no hay norma. No, por favor. Porque... es que mostraste el teléfono, pensé que te había... No, estaba jugando con esto. Disculpa. No existe una norma, por supuesto. Me imagino que tú tampoco esperabas que te contestara que hay una norma, sino que la prudencia. ¿A eso vas? Sí. No, obvio que es algo prudencial. Que uno tiene que tener a la vista. Yo, sinceramente, viendo el enfoque y siendo explícito en algo que eventualmente uno le gustaría ver en la Cancillería y en eventualmente algunas embajadas que pueden ser fuentes de generación de inversión, digamos, para el país, o de atracción de inversión, yo encuentro que está bien guiado. Si es que hubiera conflictos de interés puntuales, se les da, se administran como corresponden los conflictos de interés, cosa que es absurda porque en el fondo cuando tú ves que no es primera vez que se
se apoya un presidente de la República, no sería primera vez que se apoya en ese perfil, sino que han habido otros casos, no ha sido fuente de ningún tipo de problema. Entonces, la verdad es que la prudencia es la que te indica, en algunas áreas puede ser más conflictiva que en otras. El perfil de Alfredo Moreno, el perfil de... Es exactamente lo mismo, y no recuerdo la buena gestión que tuvo como marcada, digamos, por algún potencial conflicto de interés, para nada, todo lo contrario, nos estaríamos aprovechando, entre comillas, del trabajo previo, que es un poco lo que uno busca cuando convocas a un talento. Pues si yo quiero tener a la mejor periodista a cargo de la vocería de gobierno y le pedimos a Josefina Ríos que asuma la vocería y qué sé yo, bueno, es porque tiene muchos años de carrete en esta materia, y por supuesto que en el fondo me estoy valiendo de la trayectoria que ha cosechado por tanto tiempo. Una pregunta corta, sí, muy cortita. ¿Están los votos del Partido Republicano para aprobar la ley de sala cuna universal ahora? Tal como está, no. La verdad es que hay que hacerle algunas modificaciones, y esto también es un tema que tiene que ver con votaciones que se van a dar dentro de los próximos días en materia de reajuste. He visto que se ha generado una polémica importante en el tema del reajuste al sector público. Algunos dicen que el 3,4% no es algo de otro mundo. Mira, cuando tú tienes un presupuesto hoy día en ejecución que no alcanzaba a justificar los ingresos de acuerdo a la proyección que hacía la DIPRES actual, que ha tenido algunas imperfecciones, digamos, durante el último tiempo. Confusiones de números. Confusiones y todo lo que tú quieras. Y a eso le agregas que hoy día no está en la ley de presupuesto que está en ejecución de este año en curso, no hay recursos que te permitan cubrir los 1.600 millones de dólares. Lamentablemente, lo correcto, lo serio, lo responsable, lo que ha hecho siempre el Partido Republicano es votar en contra. Y nosotros vamos a votar no solo los amarres en contra, sino que también el ajuste al sector público, que me digan en el fondo que las asociaciones de funcionarios se pueden enojar, y que eso en el fondo sería un mal punto de partida, digamos, para el próximo año. Bueno, es exactamente lo que nosotros le prometimos a los chilenos, capaz que sea una oportunidad para enfrentar las situaciones como corresponde. Si alguien quiere seguir ganando más del doble que lo que ganan los similares en el sector privado, allá ellos que le reclamen al gobierno, que ha hecho absolutamente todo mal, con tal, digamos, de que hoy día, o que la consecuencia ha sido de que hoy día no contemos con los recursos para que puedan tener su reajuste. Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, gracias por acompañarnos hoy.